Seguimos en Semanario Actualidad Magazine, seguimos compartiendo información y en este caso un contacto telefónico con el periodista Germán de los Santos, uno de los autores del libro Los Monos, que bueno, recuerdan que durante este ciclo 2018 de Semanario Actualidad Magazine estuvo con nosotros el amigo Osvaldo Aguirre hablando sobre sus trabajos y también estuvimos hablando sobre este libro porque veíamos puntos de contacto con lo que ocurría aquí en Moreno. Tenemos que agradecer al escritor Germán de los Santos, el periodista Germán de los Santos, que está en comunicación telefónica, porque bueno, hace unos días atrás, y como mostrábamos en el noticiero principalmente, hubo un vínculo entre los monos y algunos de los narcos que actúan en Moreno a raíz del secuestro de un auto de alta gama que estaba guardado aquí en la calle Tiradentes y la colectora norte de la autopista del oeste. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. Bueno, te molestamos por lo siguiente. A ver, primero vamos a hacer una breve introducción para que le contés a aquellos que no saben quiénes eran los monos, o quiénes son los monos. Claro, bueno, los monos son una banda narcocriminal que opera desde hace más de 20 años en la ciudad de Rosario, en la zona sur, en un barrio que se llama La Granada, que surgió para el Mundial 78, donde la dictadura militar en ese momento escondió a los pobres que había en Rosario. Rosario era sede del Mundial y los metió en una especie de gueto y se formó ese barrio La Granada. Ahí surgen los monos y empiezan relacionados con delitos comunes, digamos, de robo, asaltos, hasta que después a mediados de los 90 se empiezan a meter en el narcotráfico, trayendo primero marihuana desde Itatí, desde Corrientes, y después ya pasando a la cocaína, teniendo laboratorios propios en Rosario, con una red de búnkeres muy importante, de más de 200 búnkeres que eran las bocas de expendio, y se transforman en una de las bandas más violentas del país, porque para mantener toda esa estructura era esencial ese nivel alto de violencia, y cualquiera que quisiera vender droga en Rosario tenía que acordar con ellos una especie de protección o de habilitación. Vos me hablás, a ver, que creo que es un tema clave acá. Digo, el tema de la protección, el tema del dominio del territorio, ante la ausencia del Estado, porque vos bien contás, digo, cuando se produce el Mundial de 78, expulsan a todo, como ha pasado en varias sedes del Mundial, expulsan a los pobres, los esconden y los dejan a la buena de Dios. Eso sería básicamente... En un lugar muy pobre de Rosario. Frente a lo que después fue el casino City Center, donde se casó Messi. Que particularmente ese lugar, esa superficie, ese terreno, era de los monos, y el casino de Rosario hace un acuerdo con la familia Cantero y todas las familias que estaban en ese lugar, que era una especie de villa de emergencia, los mudan hacia la zona oeste, donde se construye un barrio de viviendas públicas, que pasa a ser también de la familia Cantero. Digo, cuento esto para graficar el poder y el manejo territorial también, no solo en cuanto a la venta de drogas, sino también hacia manejar todo tipo de actividades. Claro, porque empiezan a lavar dinero a través de las inversiones inmobiliarias en automotores, ¿verdad? Claro, básicamente el tema de los autos. Por eso cuando aparece este Peugeot RCZ en Moreno, digamos, era parte del lote de autos que tenían los monos, que durante el proceso judicial en la justicia de Santa Fe se decomisaron 54 autos, pero se calcula que hay más del doble dando vueltas. Claro, y uno de esos era este que aparece en Moreno. En otra causa paralela, que ahí está involucrado el sindicalista Marcelo Balcedo, que fue detenido en Uruguay, ahí aparecen 14 autos más. O sea, el tema de los autos era básicamente la inversión que ellos hacían y destinaban de los dineros generados en esta red de búnkeres
en la zona sur de Rosario. A ver si entiendo, Balcedo, que era el secretario general de SOEM, si la memoria no me falla, Exacto. aparece con 14 vehículos que eran vinculados a los monos. Claro, hay tarjetas azules que tiene gente del sindicato de SOEM y los autos eran usados y vendidos por la banda de los monos. Eso ahora se está investigando y se ha avanzado bastante en esa investigación. Es una trama muy compleja. Muy compleja y que hasta ahora todo el costado económico no se había investigado con profundidad porque esencialmente lo que se quería era detener el accionar de la banda y sobre todo se focalizó todo en los homicidios que se pudieron probar y en la causa federal por narcotráfico, que el juicio por producción y comercialización de estupefacientes va a ser ahora en septiembre, que es la primera vez que los integrantes de la banda de los monos, que en este caso son 29, van a ser juzgados por narcotráfico, porque hasta ahora venían invictos. Claro, porque venían siendo juzgados por los homicidios. Por los homicidios, por asociación ilícita, claro, y por tenencia de arma de guerra, pero no por narcotráfico. Ahí hubo un vacío muy grande. Germán, ¿cómo traían para, la digamos, droga? Para hacer la relación con Moreno, ahí hay un punto, digamos, un quiebre, que es cuando Ramón Machuca, que es el que maneja esta red de búnkeres, el gerente de la red de búnkeres, digamos, huye de Rosario, se mantiene prófugo durante 3 años. Y ahí es donde él recala en la zona oeste de Buenos Aires, con contactos que ya venían desde hace tiempo por el tema de los estupefacientes. Tanto él, Ramón Machuca, como Salomón, que es su lugarteniente, digamos. Para ir, digamos, diseñando lo que es la red, la droga, ¿cómo llegaba a Rosario? ¿Cómo que llegaba a manos de los monos? ¿Pudieron identificar los canales que los proveían? Ellos, en un principio, compran a otros proveedores, a otros jugadores que había más grandes en Rosario, hasta que deciden, a partir de más o menos 2002, 2003, empezar a producir ellos la pasta base que traían ya directamente desde Bolivia a través de un intermediario de Salta. Pero es decir, ya se empezaron a hacer cargo prácticamente de la importación también de la droga. Claro, pero ellos nunca pensaron en convertirse en exportadores de droga como si fueron otras bandas grandes de la zona, sino que era para abastecer fundamentalmente el mercado interno. Claro, y a partir de ahí, de los laboratorios que tenían, empezaron a producir en base, valga la redundancia, la pasta base, empezaron a producir el clorhidrato de cocaína. Exactamente. Y ahí empiezan una pequeña red de distribución también en la República Argentina, porque los datos que se van conociendo indicarían que por lo menos parte de la zona oeste la proveían ellos. Claro, por eso te digo, cuando en 2013 matan al líder de la banda, a uno de los históricos, que es el Pájaro Cantero, que lo asesinan sicarios de otro grupo rival. Ahí Guille Cantero, que es también otro de los hermanos, se entrega, y Monchi, que es Ramón Machuca, que es hermanastro del Pájaro Cantero y de Guille Cantero, se va de Rosario y ahí se refugia en el oeste del conurbano bonaerense, en el Bajo Flores. Incluso él es detenido ahí, que estaba siendo aguantado por un grupo de gitanos de la zona que también se dedican al tema de la compra y venta de autos. Por eso decimos que el tema de los autos es como algo fundamental y esencial en la estructura y en el funcionamiento de esta organización. Germán, te comento algo que se ve acá en Moreno y vos me dirás si es similar la operatoria o fue similar la operatoria en Rosario. Aquí los grupos narcos se han enquistado en los sectores más vulnerables de la sociedad, sobre todo en la zona de asentamiento que hay en una localidad de acá de Moreno, que es Cuartel Quinto, que está en el límite con José C. Paz, con el límite con General Rodríguez. Allí hay una zona de asentamiento que ha crecido exponencialmente, se calcula que hay 150.000 personas habitando en asentamientos, y justamente ante la ausencia del Estado,
bandas narcos se hacen amos y señores de la zona. El Estado paralelo, irregular, podríamos decir, que incluso compran y venden, compran entre comillas, venden los lotes que son usurpados, deciden en qué momento sacan a las familias a punta de pistola y ahí ponen algunos búnkeres, algunos kioscos de venta de drogas. ¿Fue similar a lo que pasó en esta zona pobre de Rosario, en el inicio al menos, en la génesis? Claro, lo que estás contando es lo que sucedió acá hace ya una década más o menos, que fue básicamente nosotros para el libro entrevistamos a muchísimas personas que tuvieron que desplazarse de la zona sur de Rosario, del barrio Las Flores, de la República de la Sexta, de la Granada, porque sus casas y sus terrenos eran usurpados. Ahí hay otro mercado paralelo también a lo de la venta de drogas. En muchas escuchas telefónicas que los monos que fueron interceptadas cuando ellos ya estaban presos, lo que se ve claramente es esto, las órdenes que dan para usurpar viviendas que después son usadas como kioscos de drogas, como búnkeres, o también como aguantaderos, para copiar armas. En un barrio que es que se llama Barrio Municipal de Rosario, que ahora están actuando ahí dos clanes familiares que son los Funes y los Caminos, estos últimos ligados a la banda de los monos que están ocupando ese territorio. Ahí es el Fonavi más grande del país, viven 55.000 personas, y el tema de los departamentos usurpados es el gran problema que hay en esa zona. Fueron detectados en un día 24 departamentos que se usurparon en solo 24 horas. Chicos, menores de edad en su mayoría, que armados, entran, sacan a las familias y esos departamentos después son usados para la venta de drogas. ¿Y el Estado qué hace ante eso? Y bueno, ese es el tema. Yo lo planteaba en el diario La Nación, que Rosario debe ser una de las ciudades donde hay más efectivos de seguridad en el país. Tenemos cerca de 6.000 policías en la ciudad, más 3.000 gendarmes y prefectos y efectivos de la PCA. O sea, solamente en Rosario, solamente en Rosario. Solamente en Rosario de más de 9.000 efectivos de seguridad. Y llevamos, hoy hubo un crimen hecho por sicarios que matan a un chico de 16 años en la zona oeste. Llevamos 116 asesinatos en lo que va del año. Aumentó, el año pasado se había atemperado el tema de los crímenes, había bajado un 24% y este año subió un 26%. Lo que esto muestra claramente es que las soluciones de fondo nunca, o hasta ahora nunca se dieron. Desde 2014, ahora hace ya 4 años que tenemos gendarmes en la ciudad en forma casi permanente y la violencia no ha bajado porque el tema de la pelea territorial por el espacio para vender cocaína, sobre todo, nunca ha cesado. Los cabecillas de la banda son detenidos y desde las propias cárceles que se han convertido en cárceles narcos, la cárcel de Piñero y la cárcel de Las Flores, pabellones enteros con clanes familiares que ocupan íntegramente estos lugares, se maneja la distribución de droga, los ataques que hacen los sicarios permanentemente. Por eso hay una tasa muy baja también, eso nos explicaba un fiscal hace unos días, de esclarecimiento de los homicidios, menos del 40%, porque son todos, todos ajustes. Por sicariatos, todos ajustes. Germán, digo, hay una pata que no tocamos que tiene que ver con la policía. Digo, y porque es fundamental. Claro, en el tema de los monos también hubo detenidos que eran efectivos policiales. Cuando hablamos de los monos, tenemos que pensar que es una banda narcopolicial. ¿Sí? De los 13 condenados, 7 son policías.
los monos funcionaban con esta red muy aceitada de búnkeres que los podían mantener, proveer y proteger sobre todo permanentemente, porque la policía le daba toda la logística para hacerlo, toda la información, y eso era esencial en el funcionamiento, es esencial en el funcionamiento de esta banda y de otras. Por eso cuando hablamos de que la solución de fondo es muy difícil y no se ve en el horizonte, es fundamentalmente porque la policía es el principal cómplice de todos estos grupos. Ahora está por asumir como director del organismo de investigación judicial Marcelo Saín, que fue el que creó la PCA. Él en el 2012 dijo: el cartel narco de Santa Fe es la policía, ese es el principal cartel narco que hay funcionando. Recordemos que fue detenido el jefe de la policía de entonces, que había sido titular de drogas peligrosas, que es Hugo Tognoli, que fue absuelto en una causa, y la Cámara Federal confirmó la condena a 6 años de prisión en otra en Santa Fe. Digo, la policía es clave sobre todo para proveer de todo tipo de cosas, sobre todo de la protección necesaria para que estas bandas funcionen. Germán, te agradecemos muchísimo este contacto, fue muy fructífero porque nos sirve para hacer algún tipo de paralelismo entre lo que ocurrió en Rosario, que lo venimos diciendo desde hace por lo menos 3 o 4 años acá, que ojo que Moreno, que la zona de Cuartel Quinto principalmente, no se convierta en la periferia de Rosario. Me parece que el diagnóstico que brindaste con respecto a cómo fue la génesis de las bandas narcos en Rosario nos tiene que alarmar. Te mando un fuerte abrazo y cualquier cosa a tu disposición. Un abrazo grande, Rodrigo. Hasta luego. Bueno, ahí compartíamos entonces la comunicación telefónica con Germán de los Santos, uno de los autores del libro Los Monos, se lo recomiendo. Ahí va a encontrar muchos puntos de contacto de lo que nosotros venimos relatando de hace 4 o 5 años de lo que ocurre con el narcotráfico acá en Moreno. Lo veníamos diciendo desde hace bastante tiempo. Ojo que Moreno no se convierta en lo que en Rosario, en lo que pasa en Rosario. Rosario es la primera ciudad de la República Argentina con la tasa de homicidio más elevado. ¿Sabe cuál es la segunda? Sí, acertó, Moreno. Entonces, se necesitan políticas del Estado activas en todos los órdenes para que el fenómeno del narcotráfico no siga avanzando, sobre todo en barriadas tan vulnerables como las de Cuartel Quinto. Digo, no estoy estigmatizando a todos los que viven en los asentamientos de Cuartel Quinto porque muchos son víctimas de estos sujetos. Crean los asentamientos, grupos que son los que copan los lugares, después terminan vendiendo los terrenos a aquellas personas, vecinos, familias necesitadas, terminan fijándose ahí y después le manejan la vida ante la falta del Estado los grupos narcos. Se necesitan políticas activas, no solamente mirar por arriba de la cerca para ver qué es lo que está pasando y tirarse la pelota unos a otros. Digo, acá se necesita política de Estado y que engloban todos los niveles del Estado. Si no, Moreno va a convertirse en la Rosario de la provincia de Buenos Aires. Seguimos con más Semanario Actualidad Magazine.